En este tercer domingo del tiempo ordinario, seguimos reflexionando sobre la confianza, el confiar, que significa tener fe en una persona. De allí que nos están invitando a confiar en Dios y a confiar en Jesús de Nazaret, su Hijo. El primer domingo se nos puso como referencia a Noé. Allí Dios le habla a Noé para sacarlo del desorden que había a nivel de la sociedad. Había mucha maldad, había faltas de respeto entre los seres humanos y las pasiones y la sexualidad humana se estaba viviendo de manera desordenada. Y Dios saca a Noé de ese peligro y le pide que construya el arca. Noé escuchó y obedeció. Luego se nos presenta a Abraham. A Abraham Dios le habla también y le dice: sal de tu casa y de la tierra, de tu patria, sal. Y pudiéramos mirar un poco la realidad de Ur de Caldea. Ur de Caldea era una tierra donde se adoraban a muchos dioses, por lo tanto existía la idolatría. De allí pues Dios saca a Abraham de la idolatría y le muestra un camino hacia una nueva tierra para que funde un nuevo pueblo. Hoy se nos presenta a Moisés, quien Dios le habla en la zarza ardiente y le dice: te voy a mandar a Egipto para que liberes a mi pueblo de la esclavitud. Y Moisés obedece. Por lo tanto, Dios libera al pueblo de la esclavitud. Entonces, si nos fijamos en las tres acciones, hay una liberación. Me libera del desorden, de la maldad y de la falta de respeto. Me libera de la idolatría y me libera de la esclavitud. Ahora es allí donde hemos conversado que para confiar en Dios necesitamos unas condiciones y vamos a recordar esas condiciones. La primera condición es que la voz no es terrenal. La voz que me habla viene de otro plano, es una voz divina. Es decir, me está guiando otro ser que no es el ser humano. Y por ser un ser divino, me inspira confianza. Es lo primero, me inspira confianza. Lo segundo es que la guía o la orientación que me da esa palabra siempre es para darme un bien, para alcanzar un bien. Cuando yo empiezo a obedecer a esa voz y empiezo a seguir sus instrucciones, veo que voy logrando, que voy creciendo. Y eso aumenta más mi confianza. El caso de Noé, el caso de Abraham y el caso de Moisés. Aumenta la confianza porque ha sido una guía eficaz. La tercera característica, la fidelidad a la palabra. Dios no cambia la palabra. Dios es fiel. Lo que Él me ha prometido lo ha mantenido. No es un Dios cambiante. La fidelidad a la palabra. Puedo confiar en Él. La cuarta característica es que provee todo lo que necesito para esa nueva experiencia de vida. Ahí está el caso de Noé, donde le provee de los alimentos necesarios y le provee de todo lo que necesitan para todo el tiempo que van a estar dentro del arca. Ahí tenemos a Abraham, cómo sus bienes fueron multiplicándose, fueron creciendo y que nunca le faltó nada. Ahí tenemos la historia de Moisés, donde Dios les da agua de la roca, donde Dios les da el maná, que es el pan del cielo, donde Dios les da la carne, donde Dios les da la seguridad. Dios siempre provee, es decir, no voy a tener carencia porque Él me va a atender en mis necesidades. Y la última es la misericordia y la compasión.
En la búsqueda de la realización de ese bien, me puedo equivocar. Incluso Noé tiene pecado, Abraham tiene pecado, Moisés comete pecado. Y frente a esas equivocaciones y a esas debilidades, Dios reacciona con misericordia y reacciona con compasión. Eso aumenta más mi confianza. De allí pues que la invitación es a la confianza en Dios por estas características. Ahora vean que en Noé es la voz que habla. Vean que en Abraham es la voz que habla. En Moisés hay algo distinto. En Moisés habla la voz en la zarza ardiente y habla la voz en el Sinaí, en la montaña. Pero ahora la voz se materializa en una piedra. Y Dios le dice a Moisés, escribe lo que te voy a decir, escribe mi voz. Y es ahí donde escribe los 10 mandamientos. De manera que ahora, a lo largo de toda la historia, podemos estar constantemente oyendo la voz de Dios. Ahora tenemos la respuesta de Abraham, tenemos la respuesta de Noé, tenemos la respuesta de Moisés. ¿Cuál va a ser tu respuesta a esa voz? ¿Confías realmente? Ahí está la palabra. De parte de nosotros se exige algo. Cuando decimos, yo confío en Dios, entonces se exige algo. Del que confía se exige algo. Tienen que haber unos signos, tienen que haber unas actitudes que demuestren que realmente confías en mí. Entonces ahí donde están los 10 mandamientos. Confías en mí, ámame, respétame y glorifícame. Estas 3 cosas realmente dirán que confías en mí. Confía en mí, déjate guiar, respeta a tu padre y a tu madre, no robes, no mates, no codicie, no envidie y respeta a la mujer casada. Entonces es ahí donde realmente se verá que estamos confiando en Dios, en poner en práctica lo que Él nos está diciendo. Ahora vemos a Jesús en el templo expulsando a los mercaderes y venimos hablando de la confianza. ¿Cómo podemos mirar ese acontecimiento del templo de Jerusalén desde la confianza? Y pudiéramos pensar lo siguiente: el templo ha llegado a esa situación porque han perdido la confianza en Dios. El templo es el lugar donde se manifiesta Dios, pero la confianza está bajita. Entonces ahora tengo que echar mano yo de el robo, la estafa, la mentira para poder obtener lo que necesito, que es lo que hacían allí. Han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones, porque adulteraban los pesos, porque devaluaban la moneda para robar al fiel que venía a ofrecer su diezmo al Señor. Entonces, ¿dónde está la confianza en Dios realmente? ¿Dónde está la confianza? Y pudiéramos decir que la actitud de Jesús al expulsar a estos mercaderes nos está llamando a una reflexión. Es decir, nos está llamando a que confiemos realmente en Dios, que confiemos plenamente en Dios. Ahora vean que la palabra de Dios se materializa en la piedra, en los 10 mandamientos. Pero pasados los años cambia de lugar. Ahora la palabra de Dios se hace carne, sale de la piedra y se hace carne en la persona de Jesús, con el misterio de la encarnación. Jesús es la palabra de Dios y era lo que veíamos en la transfiguración el domingo pasado. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y es lo que va a decir San Juan en su primer capítulo. Al principio era el verbo era la palabra estaba junto a Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne, en el capítulo 1 de Juan. Por lo tanto, ya no es la piedra de los 10 mandamientos, ahora es la persona de Jesús de Nazaret. Y es lo que nos dice el apóstol Pablo, cuando señala: los judíos piden una señal, los griegos piden sabiduría y nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Locura para ellos, pero esa locura es la sabiduría de Dios, dice San Pablo. Y en Él he depositado mi confianza, en Él he depositado mi confianza. Y Él es ahora mi guía, mi protector.
mi proveedor, mi salvador. Y más adelante va a decir el apóstol Pablo, yo sé en quién he puesto mi confianza. Por lo tanto, la invitación es a confiar en Jesús de Nazaret. Viene de lo alto Jesús de Nazaret. Él viene de lo alto y viene para ser tu guía. Yo soy el camino, dice Él. Vengan en pos de mí, dice Jesús. Él nos provee. Vean todos los milagros que hizo para proveer de alimento al pueblo. Todo lo que hizo Jesús para proveer en las necesidades humanas, los grandes milagros. Y vean la compasión de Jesús de Nazaret. Fue compasivo y misericordioso con Mateo, con Zaqueo, con la adúltera. Es un Dios compasivo, es un Dios compasivo. De tanto pues que allí queda la reflexión del día de hoy. Se nos está invitando a confiar plenamente en Jesús de Nazaret. Amén.